Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Fabiana Calabria, soy especialista en hipertensión arterial, gracias al Colegio Panamericano de Endotelio y Pared Vascular por compartir este curso con Arterilatam. Bueno, yo les voy a hablar de arterias rígidas en el adulto mayor, un abordaje clínico. Sabemos que la pirámide poblacional eh, viene cambiando a nivel mundial. Ya desde 1999 vemos cómo comienza a afinarse en su base y comienza a ensancharse en edades adultas. Esto se debe a las mejorías en los accesos a la salud, en las mejoras terapéuticas y al mejor acceso que tiene el paciente a los médicos, así también como un mayor control de la natalidad. Actualmente hay 760 millones de adultos mayores de 65 años y se prevé que para el 2050 este valor se va a duplicar a 1.600.000. Y hay 146 millones de octogenarios y también para el 2050 se prevé que estos valores se van a triplicar. Nuestro país no está ajeno a esto, ya en el último censo empezamos a ver recién el cambio profundo en la curva con el afinamiento en la base y el ensanchamiento en edades en el adulto joven. La edad es el principal factor de riesgo de muerte, muerte por enfermedad cardiovascular y desarrollo de hipertensión arterial. Los hipertensos añosos tienen mayor riesgo de tener complicaciones por hipertensión arterial y por el estudio Framingham sabemos que el 57% de los hombres y el 65% de las mujeres van a desarrollar después de los 65 años hipertensión arterial sistólica. Y en esta publicación reciente de la revista uruguaya se estima que en adultos mayores de 70 años la prevalencia de hipertensión arterial sistólica es de un 73% para hombres y de un 77% para las mujeres. También vemos cómo por el estudio NANES, como en distintos grupos etarios, se tiene más conocimiento, por ejemplo, en el adulto joven se tiene más conocimiento de la enfermedad, se los trata mucho más, pero en el adulto mayor tienen menos conocimiento y menos control de la presión arterial. También vemos cómo en menores de 40 años lo que va a predominar es la presión arterial diastólica para una sistodiastólica que va a predominar entre los 40 y 49 años y a partir de los 50 años comienza a predominar la sistólica para hacerse totalmente predominante en adultos mayores. Y luego vamos a ver por qué ocurre esto. El valor de la presión arterial sistólica aislada, así como la diastólica predice mejor los eventos en en el adulto joven, la presión arterial sistólica predice eventos en los adultos mayores. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, hay un mayor depósito de colágeno intersticial y vascular, hay un deshilachamiento de las fibras elásticas, aumento de la masa ventricular, aumento de la resistencia periférica y un desacoplamiento ventrículo-arterial. También a nivel de la función cardíaca hay un incremento, como dijimos previamente, de la masa ventricular a predominio del músculo liso, menor compliance ventricular con deterioro de la función diastólica, isquemia miocárdica crónica y a nivel renal también hay menor capacidad del riñón para filtrar una carga de sal, una carga filtrada de sal, hay menor flujo plasmático renal y menor filtrado glomerular. Nuestras arterias se van poniendo más rígidas y esto al envejecer y en otras patologías en edades tempranas de la vida
hay rigidez arterial y principalmente en las arterias centrales y elásticas o a nivel de reflexión de la onda aumentan causando mayor amplitud de la onda incidente y reflejada y mayor velocidad de propagación. Así, la onda reflejada arriba tempranamente durante el ciclo cardíaco, arribando durante la sístole. Y esto lo vemos representado acá con las arterias elásticas, vemos como la onda eh, sale la onda incidente y la onda regresa durante la diástole, pero en arterias rígidas la onda llega precozmente y llega durante la sístole. Esto es lo que vemos en una aorta distensible y en una aorta rígida, donde aumenta la velocidad de onda de pulso, aumenta la incidencia de alta, hay una onda incidente de alta amplitud, una onda refleja que llega en la sístole en vez de la diástole y una onda refleja que produce aumento pronunciado de la presión aórtica sistólica, como así también de la presión de pulso. Vemos acá cómo aumenta la presión de pulso, cómo la onda incidente cae durante la sístole, aumentando la amplitud de la velocidad de onda de pulso y también la onda reflejada que cae precozmente. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces, básicamente un aumento de la resistencia periférica y un desacoplamiento ventricular arterial. Y esto es lo que vemos en un estudio dinámico, ¿sí? Cómo sale la onda incidente en arterias, digamos, no rígidas, una onda incidente y una onda refleja que cae en la diástole, pero en las arterias rígidas esto cae precozmente y vemos cómo caen durante la sístole. La onda refleja cayendo durante la sístole. Todos sabemos que predomina la presión diastólica en los primeros años de la vida para comenzar a aumentar tanto en hombres como en mujeres después de los 50 años y comienza a caer la mínima. Y le agradezco este power al profesor Dan Novar, donde vemos claramente por qué ocurre esto. Esto ocurre porque hay una caída de la compliance, por eso cae la diastólica, pero aumenta la rigidez arterial. Entonces vamos a tener una hipertensión arterial sistólica con una caída de la presión arterial diastólica. También otra cosa a tener en cuenta es la presión aórtica central, esto lo hemos visto en el estudio CAFé, en un subestudio del CAFé, donde medían en forma no invasiva la presión aórtica central para determinar la hemodinamia y saber el efecto de ciertas drogas. Y así es como se determinó que los beta bloqueantes no tienen efecto sobre la presión aórtica central. ¿Cuál es la utilidad de la presión aórtica central? Bueno, valorar y clasificar ciertos estados hipertensivos, como ser la espuria, la hipertensión espuria del joven y la mal llamada espuria del adulto mayor. Y ahora me voy a detener en breve 2 minutos en decirles esto de la espuria en adulto mayor. También la presión aórtica central nos sirve para valorar el tratamiento de los efectos de las drogas y su impacto sobre la rigidez arterial y la presión aórtica central, así como se han determinado que los beta bloqueantes no tienen efecto, y sirve para predecir el riesgo y valorar también el daño de órgano blanco. Y cuando les decía eh, la espuria en el adulto mayor, mal llamada espuria, porque en el adulto mayor ya hay lesión de órgano blanco, ya hay rigidez, ya tengo una BOP alterada. Lo que sí pasa en estos pacientes es que puedo tener
una medición de presión sistólica braquial mayor a lo que nos está hablando la central. Y esto es porque las arterias a nivel braquial están más rígidas y hacen que sobreestimemos un valor de sistólica. Entonces, nos sirve para aquellos pacientes, sobre todo que los tenemos medicados y que van a hacer hipotensión ortostática, hipotensión postpandrial. En esos es bueno utilizar la presión aórtica central porque probablemente sea más baja de lo que nos está marcando la presión aórtica central. Pero tengamos en cuenta que no es una verdadera espuria. Bien, al momento de tratar tenemos que tener en cuenta si tiene menos de 79 años o más de 80 años, si es frágil o no frágil, si tiene comorbilidades y polifarmacia y también tener en cuenta la farmacocinética de las drogas. Y ahora sí nos metemos un poco más, habiendo visto la fisiopatología, nos metemos más un poco en los aspectos clínicos de estos pacientes y en sus características. Estos pacientes tienen características médicas, físicas, sociales y mentales que hacen que tratarlos sea un desafío. No es lo mismo recibir a esta paciente en el consultorio, donde probablemente la tratemos al igual que un adulto joven y los objetivos sean similares, a tratar a este otro paciente que ya per se lo vemos totalmente frágil. Comorbilidades y polifarmacia, estos pacientes no vienen solos, no vienen hipertensos, generalmente son diabéticos, son dislipémicos, pueden tener abuso de alcohol, abuso de tabaco, pueden tener inmovilidad, tienen otros factores de riesgo cardiovasculares, enfermedad ya cardiovascular, síndromes geriátricos, hiperuricemia, deterioro cognitivo y enfermedad renal. En cuanto a fragilidad, esto es la tabla que utilizó el año pasado, la escala que utilizó el europeo de cardiología, que lo estadifica en 9 estados. De acuerdo a esos, los pacientes van a ser tratados o no. Nuestro consejo o el Consejo de Cardiogeriatría de la Sociedad Argentina de Cardiología también los ha clasificado según marcadores inflamatorios como ser la interleuquina, el factor de necrosis tumoral alfa, pero tengamos en cuenta que el hematocrito y la ferremia muchas veces son parámetros de fragilidad. Actividad inmunitaria alterada, sarcopenia, hospitalizaciones recientes, patologías cardíacas, hipoperfusión tisular, disfunción mitocondrial, esos son todos los factores que a nuestros pacientes los hacen frágiles. Los podemos valorar muy simplemente en el consultorio, desde que entra hasta que sale, desde que establezco el diálogo hasta que termina el diálogo. Y si el paciente viene solo o viene acompañado, ahí ya podemos hacer una aproximación en el cual el grado de fragilidad. Y esto se los resumo en este esquema, donde en el grupo 1 estarían los que están adaptados en actividades de la vida diaria, que son independientes totalmente, no tienen demencia, no tienen limitaciones físicas, y estos pacientes se los trata igual que a un adulto joven. En el grupo 2 tenemos, por supuesto, un mix entre el grupo 1 y el grupo 3, y en estos tenemos que individualizar el tratamiento. Y en el grupo 3 son aquellos dependientes totalmente en ABD, son pacientes con demencia severa o postrados, donde acá hay que valorar, pensar estrategias terapéuticas y valorar si hay que tratarlos o no. El otro gran punto es la farmacocinética de las drogas. Recordemos que la farmacocinética es lo que hace nuestro organismo sobre las drogas. Y en estos pacientes voy a tener se va a alterar la farmacocinética. ¿Por qué? Porque la absorción va a haber reducción de la liberación de ácidos gástricos y motilidad gastrointestinal. La distribución, estos pacientes tienen un índice de masa corporal con más
más masa grasa que proteica y agua, con lo cual alteramos la distribución de la droga. El metabolismo, tengo menor masa hepática y menor flujo hepático para metabolizar las drogas, y a nivel renal hay una disminución del filtrado glomerular y del flujo plasmático renal. El tratamiento no farmacológico fue muy difícil cuando tuvimos que actualizar el posicionamiento en nuestro consejo, en octogenarios, encontrar, porque habitualmente se encuentra la dieta DASH, la mediterránea, evitar las grasas trans, y vimos solo en el estudio TON se menciona al adulto mayor, donde tienen que aumentar la ingesta de proteínas y micronutrientes, aumentar el consumo de potasio y aumentar la ingesta de agua. También en el tratamiento no farmacológico está la actividad física, que tiene que ser óptima, pero por supuesto en este grupo etario debemos personalizarla, debemos darle una frecuencia, una intensidad y una duración que va a ser distinta al del adulto joven. Generalmente conviene, si contamos con eso, mandarlos a centros de rehabilitación cardiovascular. Bueno, entonces, vemos todo esto como anticipación de la elección de un fármaco. Entonces, cuando voy a elegir un fármaco, voy a tener en cuenta los cambios farmacocinéticos, voy a tener en cuenta el deterioro cognitivo, tener en cuenta la polifarmacia, el nivel socioeconómico del paciente y los efectos adversos de las drogas al momento de elegir un fármaco. Entonces, tengo que siempre se previenen eventos cardiovasculares al, al tratar los pacientes, y los eventos cardiovasculares se previenen más cuanto mayor edad tiene el paciente, y la disminución de eventos se vincula con una disminución de la presión arterial sistólica. El tratamiento favorece disminuir el riesgo cardiovascular y disminuir la presión sistólica, pero también si si bajamos mucho la presión arterial, en edades muy avanzadas tenemos que tener en cuenta la hipotensión ortostática, la hipotensión postprandial y las valvulopatías. Es decir, favorece el tratamiento en la prevención de eventos cardiovasculares, pero también hay que evitar la isquemia, la falla renal, el síncope y la hipotensión. ¿Cuáles son las drogas? Las drogas recomendadas son las mismas que en el adulto joven: bloqueantes del sistema renina-angiotensina, antagonistas cálcicos, dihidropiridínicos y diuréticos tiacídicos o similtiacídicos. Los beta bloqueantes de primera generación para aquellos pacientes que ya tuvieron eventos duros. Los de segunda y tercera generación todavía no hay trabajos muy fuertes para hablar de la eficacia antihipertensiva de este grupo de fármacos. Entonces, ¿cómo vamos a tratar al paciente entre 65 y 79 años? El objetivo es llevarlo a menos de 140, tratarlos a partir de 140-90. El objetivo primario es menos de 140-80, y si el paciente lo tolera, llevarlo a 130-80. Ahora, ¿qué pasa en octogenarios? El inicio de tratamiento es con una sistólica de 150-160. Puede considerarse también inicio de tratamiento en un rango entre 140 y 160 en pacientes que están muy enteros, en aquello que les mostraba en una foto, esa paciente es adulto mayor corriendo. El objetivo primario en consultorio debería ser entre 140 y 150 en los de fragilidad intermedia. En los que son, en los que son eh, no frágiles, podemos intentar llevarlos a 130, 139, pero tener en cuenta nunca una diastólica a menos de 70, porque estoy alterando el flujo cerebral
renal y cardíaco. En pacientes sin fragilidad, los objetivos son similares a los menores de 80 años. No se recomienda suspender o disminuir un tratamiento si el paciente es no frágil, y si en los frágiles severos se recomienda un objetivo más conservador. En nuestro consenso actualizado este año, todavía no publicado, pero sí presentado, dice que hay que investigar la presencia o no de fragilidad y su grado, ya que va a determinar la terapéutica, iniciar tratamiento en forma lenta y progresiva, comenzar con dosis bajas, preferentemente una droga, y luego avanzar. Y en pacientes menores de 80 años, en buen estado general, no frágiles, el objetivo sería como un adulto joven. En el octogenario, los que nos cambió en el 2008 fue el estudio Haibet, cuando utilizando perindopril o indapamida o ambas drogas, se demostró una disminución del ACV fatal en un 30%, de la insuficiencia cardíaca en un 64%, en muertes por causas cardiovasculares disminuyeron en un 23% y muertes por cualquier causa en un 21%. A partir de este estudio, supimos qué hacer con este grupo etario que hoy está, digamos, creciendo, y en unos años va a ser una población importante en número. Con la doctora Chieri, justamente para el documento de posición del manejo del octogenario que hicimos en la Sociedad Argentina de Hipertensión, diseñamos este algoritmo: iniciar tratamiento en el no frágil, iniciar con monodroga a dosis baja, con un IECA, un ARA2, un bloqueante cálcico. Si no se alcanzan las metas, agregar un diurético tiacídico símil o un IECA o ARA2 si no lo usamos de primera línea. Y si no se alcanzan las metas, bueno, evaluar adherencia, evaluar hipertensión resistente, hipertensión secundaria, o la utilización de drogas vasoconstrictoras. Y en el frágil, individualizar claramente el tratamiento. Muchas gracias.